Muy buenas tardes. Soy Antonio Carrasco. Gracias por la presentación y por la invitación. Tenemos dos temas. Vamos a desarrollar el primero. Luego de un break vamos a tomar el segundo, que están muy relacionados, no solamente entre ambas, sino a lo que el doctor Paredes estaba explicando hace un momento. En líneas generales, hemorragia y sangrado masivo es todo un tema muy prevalente en hospitales y centros hospitalarios que requiere mucho refrescamiento, trabajo, integración de trabajo con diferentes especialistas, integración del trabajo gerencial inclusive en los diferentes centros nosocomiales. De esta manera, en esta primera parte yo voy a hablar un poco de lo que es la fisiopatología y un poco exámenes de diagnóstico. Eh, Sangrado masivo, primero, el escenario es muy diverso. Puede haber sangrado masivo de un accidente en conflagraciones mundiales y también en nuestras salas de hospitalización, emergencias, salas quirúrgicas. Nos ha tocado atender emergencias en sala de partos, emergencias en sala de cirugía, en la UCI, de manera de que los escenarios son diferentes y lo que vamos a tratar de mostrar a ustedes los pasos que tomamos para efectos del diagnóstico clínico, laboratorial, cuál es la fisiopatología, porque no solamente involucra reposición, sino hay una serie de elementos importantes para el posterior seguimiento de los pacientes. ¿No? Esta foto es un simulacro, de hecho es un maniquí, pero que se entrenan a muchos grupos en relación a acciones, tiempos, trabajo específico que realiza cada grupo. ¿No? Acá hay un accidente que obviamente sí es un tema mucho más complejo y en guerra sí existe todos unos protocolos bastante interesantes que vamos a rescatar algunos puntos. Entonces, el choque hemorrágico va desde una pérdida sanguínea pequeña hasta una pérdida masiva. Básicamente, acá hay una clasificación del 1 al 4 que está relacionado al porcentaje y la volemia que se va perdiendo, ya sea un 15% en el uno o hasta más del 40% en el 4 y con una pérdida aproximadamente de sangre. Una volemia más de 2000 puede surgir en minutos. Realmente puede haber lesiones tan marcadas que puede haber un sangrado muy, muy impresionante que obviamente hace un cambio importante en todo lo que es la hemodinamia, ¿no? Uno puede encontrar taquicardia en forma progresiva, puede haber descenso de la presión arterial, un descenso en la presión diferencial y también el incremento de las respiraciones. Y vean ustedes que estamos arrancando desde la parte clínica básica, para después vamos a ir yendo a un poco más de complicaciones en cuanto al diagnóstico. También tenemos la prueba del llenado capilar, que puede ser normal en el choque hemorrágico tipo 1, que está de una manera compensada, pero ya sí se va haciendo más evidente conforme el grado y el choque hemorrágico es mayor. La diuresis de igual manera puede ir disminuyendo de 30 ml hora a insignificante en el caso de los masivos. Puede haber un estado de alteración del sistema nervioso central, básicamente el estado mental y de la cognición. Puede haber ansiedad las primeras, levemente ansioso y después puede haber un letargo, ¿no? Y eso es claro, ¿no? A mayor hemorragia puede llegar a un letargo y una confusión muy marcada. Y obviamente el reemplazo a las terapias que hacemos van también en relación al grado que estamos observando, ¿no? Con cristaloides puede funcionar las primeras, cristaloides, coloides. En la tercera y cuarta, obviamente, ya requerimos reposición de glóbulos rojos. Entonces, acá hay una foto que muestra claramente cómo los diferentes servicios se pueden ir implementando. Y estas fotos no son infrecuentes, las vemos en regularidad cuando hay, por ejemplo, cirugías complejas en pacientes con mucha comorbilidad, que es lo que nos toca atender. En mi institución, mucho paciente mayor, mucho paciente con comorbilidades, mucho paciente anticoagulado y que requieren cirugía cardíaca, cirugía de cadera, cirugías complejas, le da cáncer y obviamente hay una serie de complicaciones que hay que observar. Dicho eso, ¿cómo nosotros estudiamos ya desde el punto de vista laboratorial
la hemorragia, ¿no? Siempre muestro este equilibrio entre lo que es la coagulación y la trombosis y el sangrado, ¿no? Este es un equilibrio muy fino en el cual vemos elementos que pueden participar a favor de la coagulación, elementos que pueden participar a favor de la fibrinolisis, que es un elemento importante para poder entender la fisiopatología del sangrado. Puede haber elementos que juegan en contra de la coagulación, los famosos inhibidores, ¿no? Hay la famosa proteína CS y algunos otros que son inhibidores de la fibrinolisis, ¿no? Como el PAI o el TAFI, que son muy importantes para poder entender. Entonces, un estudio pormenorizado de la hemostasia, pues requiere una valoración de estos cuatro elementos sobre la fibrinolisis y sobre la coagulación para ver cuál es mi estado de hemostasia. No hacemos todo, sin duda. Hay algunas que sí son más prevalentes que otras y se hacen en relación básicamente a los hallazgos que podemos tener y los momentos clínicos que podemos tener, ¿no? Si yo tengo un paciente crónico, cirrótico, que quiero conocer más detalles, probablemente me dé el tiempo para investigar PAI, para investigar inhibidores o para investigar TPA. Pero si tengo un cuadro, pues, agudo, ¿no? No complejo, de no comorbilidades, probablemente estudie más lo que es factores de coagulación, plaquetas, fibrinógenos, que son los más relevantes. Entonces, podemos ir desde una básica estudio de hemostasia, hemograma, podemos ir hasta temas mucho más complicados en pacientes, obviamente, con antecedentes de los mismos. Entonces, ¿qué estudios pedimos? ¿Qué podemos estar solicitando y qué es lo que recomendamos a los colegas en relación a sus diferentes centros asistenciales? Primero, recordemos que este perfil de la coagulación, esta cascada de la coagulación archiconocida de la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, ha cambiado un poco, ha cambiado un poco. Esto nos enseñaban hace décadas en la universidad, para poder primero reconocer una serie de elementos que van en manera de cascada, activándose, potenciándose, para llegar a una vía común para la formación final de la activación de la protrombina, que pasa a trombina, formación del fibrinógeno y posteriormente la fibrina, ¿no? Que es el punto final en el mecanismo de coagulación. Sin embargo, esto ha cambiado y también la manera como lo estudiamos. Y realmente la manera como nosotros ahora vemos es en forma integral. La coagulación no es unas proteínas que están en un tubo. La coagulación es una serie de interacciones de todos los componentes de la sangre, que incluye también el endotelio. El endotelio, los neutrófilos. Los neutrófilos vemos cómo liberan los NETs, que son unos sistemas proteicos en el intracelular que producen inflamación, ¿no? Y estos NETs, por ejemplo, cómo activan en la cascada de la coagulación. Por eso podemos entender por qué en el trauma y en el sangrado masivo es muy importante averiguar y estudiar también el tema de endotelio, porque se ve cómo interactúa con el tema de los factores de la coagulación, ¿no? Con el punto común el factor 11, la interacción con plaquetas, y también sabemos que el factor endotelial se puede liberar formando factor tisular para la formación del 7 y que este directamente afecta a la vía común y esto puede activar obviamente la trombina e interacción con plaquetas. De manera que coagulación debemos entender lo siguiente. Si bien es cierto, existen las cascadas de factor intrínseco y extrínseco, existe lo necesario para poder entender que hay una integración con elementos de la sangre, con el endotelio y con las plaquetas. ¿Ok? Por eso el estudio actual de la hemostasia es integral, lo cual nos permite tomar decisiones clínicas mediante exámenes de laboratorio que vamos a revisar en algún momento. Dicho esto, mis test más básicos, digamos, que no debe fallarme, es los test que ven ustedes acá, ¿no? El recuento plaquetario, los tiempos, el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y la determinación del fibrinógeno. Si bien el ciento de recuento plaquetario es importante, para eso se toma el tubito de EDTA que tiene una tapita morada. Tengan precaución que para el resto de estudios se utilizan los tubitos de citrato. Y esto es importante que lo sepan. Estos tubitos que tienen una tapita celeste tienen citrato y que nos permite a nosotros hacer el estudio apropiado de la coagulación. No podría hacerlo con tubos de otro tipo.
No, uno podría investigar coagulación con tubos de EDTA, que son los tubos morados, porque simplemente el test, la preanalítica no sale bien. Entonces, recordemos el recuento plaquetario de 150.000 a 450.000. Este es relevante, importante en hemostasia, como un punto de los estudios que hacemos nosotros. También recordar de que en algunas situaciones estas plaquetas requieren una confirmación. Por eso nuestros laboratorios hacen el frotis para hacer una confirmación del recuento plaquetario, sobre todo en casos estos se encuentran muy bajos o están muy elevados, ¿no? Luego hacemos los tiempos de sangrado, eso vamos a explicar en un minuto, el IBI y el DAC. Estos de acá son test funcionales, un poquito dependientes del tecnólogo y del operador o de quien lo está realizando. Sí evalúa la hemostasia primaria, pero depende mucho del operador, ¿de acuerdo? Y en ocasiones los minutos que te dan no suelen ser los muy precisos. De hecho, en algunos centros no lo utilizan. Sin embargo, son pruebas funcionales que hemos visto que según nuestro nivel de resolución son importantes rescatar. Finalmente tenemos los tiempos de coagulación de 6 a 8 minutos, el tiempo de protrombina 14 más o menos 2 segundos, el tiempo parcial de tromboplastina hasta 45 segundos y el fibrinógeno. No por ser el último es el menos importante. Yo creo que quizás es el más relevante, porque en el caso concreto de pacientes que tienen hemorragia masiva o que tienen coagulopatía por trauma, este valor de fibrinógeno desciende en forma importante y es quizás el desencadenante del tema de la hemorragia, inclusive más relevante que las plaquetas. De manera que con este pool de exámenes, digamos, yo tengo una valoración buena de la hemostasia en casi todos los centros de resolución. Sin embargo, existen algunas pruebas adicionales que ya estamos nosotros usando. Y este es el 3 del tromboelastograma. Como ven acá, esta cafeterita, ¿no? Es un tromboelastógrafo. Es una máquina sumamente útil que hace primero una valoración de la coagulación en sangre total. Gran diferencia con los test anteriores. Los test anteriores son básicamente el plasma que se requiere para la valoración o el suero que se requiere para la valoración del perfil. En este es sangre total. Y en sangre total se pone acá un pequeño beaker y este beaker comienza a rotar y me va a dar un tiempo que comienza de esta manera, comienza a darme un tiempo R, ¿de acuerdo? Que el tiempo que demora en reaccionar, luego viene una elevación, acá hay un tiempo K y luego viene acá un ángulo para posteriormente formar una, un nivel amplio que se le conoce como el MA o mi nivel de amplitud y que después este va decayendo. Entonces, esta es una prueba en espejo. Si ustedes quieren, es de esta parte de acá hacia arriba o de esta parte de acá hacia abajo. Realmente es una imagen en espejo y que nos permite a nosotros hacer una valoración muy importante de sangre total, determinando el R, el K, el MA y el ángulo. Pero a nosotros nos interesa mucho también ver las gráficas, ¿no? Y vean ustedes acá un ejemplo que tenemos de un paciente en plena pandemia, ¿no? Un paciente que tenía un tromboelastograma que inmediatamente producía una amplitud y un ángulo relevante. Y esto, por ejemplo, con valores adecuados de plaquetas y del perfil. Y este era un paciente en la época del COVID. Tal es así de que estos pacientes inclusive requieren anticoagulación. ¿Cierto? Porque precisamente son los pacientes que se complican con trombosis. Pero es diferente este cuadro de acá. Este es un paciente que rápidamente se forma y hay un cuadro de fibrinolisis, ¿no? De fibrinolisis. La fibrinolisis que se activa inmediatamente y no se hace sostenible en el tiempo. De manera que esta es una prueba funcional, una prueba integral, es una prueba rápida porque te toca tomar la muestra y la procesas rápidamente. En un periodo de 20 minutos tienes un resultado, inclusive lo puedes ver en el sistema porque antes de, como es un tiempo real, comienza a generar la curva y uno puede ya tomar inclusive decisiones si transfundir o no transfundir o cómo va la hemostasia, ¿no? Y acá tienen una serie de gráficas que nos permiten a nosotros entender cómo se van
estableciendo. Esta es la curva normal, este es un periodo R prolongado, este es una MA pequeña, este es un paciente con un Lie ensanchado, este es un paciente con fibrinolisis muy parecido al que presentamos este caso, este es un paciente con CID, este es un paciente con CID, pero también con hipocoagulabilidad por la demora. Entonces, la gráfica nos da muchas luces y también nos da muchas luces los tiempos. Y esta es una de las pruebas que ya se vienen realizando en muchos centros y que nos permite a nosotros rescatar importantes decisiones. Dicho eso, ya tengo entonces mis pruebas clínicas, mis datos clínicos, yo tengo ya mis pruebas de laboratorio, que van de las más relevantes y accesibles para todos a algunas que pudieran ser más complejas. Viene el contexto de la fisiopatología del sangrado. Vean ustedes, recomiendo a toda la audiencia esta publicación, la guía europea. Esta guía europea está de acceso libre y precisamente se busca que un documento así tenga acceso a todos los actores en salud para efectos de poder implementar en su nivel de trabajo, en su nivel de resolución de su centro asistencial, medidas. Es la guía 5 que la usamos hace muy poquito, y la guía 6 que acaba de salir, que tiene algunas diferencias, pero en general son guías que tienen 39 recomendaciones en el tema de sangrado y manejo de la coagulopatía por trauma. Y vamos a hablar eso en un momento. No es solamente el sangrado, sino agregado la coagulopatía inducida por el trauma, porque uno conduce a la otra. No podríamos tener dos guías separadas. De hecho, en mi institución, vi que es una pregunta que fue hecha en el segmento anterior, se tiene que ambas están juntas y no pueden ir separadas, no son como una guía para coagulopatía inducida por trauma y otra para hemorragia, no, porque realmente es la evolución del mismo paciente que puede tener posterior al sangrado, puede hacer coagulopatía, y esta coagulopatía tiene diferentes fenotipos que lo vamos a revisar. Pero antes de eso, vemos que esta guía tiene 39 recomendaciones en el tema de diagnóstico, manejo, factores asociados, control de sangrado, terapia, monitoreo y vean ustedes, hasta tromboprofilaxis. Sí, un paciente que sangra al tercer día puede estar en tromboprofilaxis porque cambia totalmente el panorama de un contexto hemorrágico, puede cambiar un contexto trombótico y acá compete darle tromboprofilaxis. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, estas son las condiciones que se evalúan en toda esta guía, sumamente ágil este documento, muchos años en estudio y con mucha evidencia clínica. Reconocer que hay factores preexistentes como la edad, la genética, las comorbilidades, la medicación previa. Puede haber un mecanismo de trauma y este trauma puede haber daño en tejidos, hemorragia, puede originar shock. Y el shock te origina toda una serie de elementos que se le denomina una endoteliopatía sistémica. Y como endoteliopatía sistémica puede haber hipoperfusión, inflamación, activación y disfunción plaquetaria, reducción de factores de coagulación, hiperfibrinolisis, heparición endógena, alteraciones en el glicocálix y activación simpático-adrenal. Y estos elementos me pueden conducir, como sabemos, a la coagulopatía traumática o la coagulopatía inducida por trauma, en la que adicionalmente puede haber factores que se van a asociar. Por ejemplo, los mecanismos de resucitación. Muchos de estos pacientes pasan a mecanismos de resucitación por lo complicado que es el cuadro clínico, y acá puede haber acidosis, hipotermia, puede haber dilución de los factores de coagulación, o puede haber otros factores asociados al trauma, como son pérdida de factores o lo que es un consumo de los factores propiamente dicho. De manera que vemos que la fisiopatología es compleja, pero debe ser manejada en forma integral, desde los datos previos, los elementos relacionados al shock, los elementos relacionados a la endoteliopatía y a los que finalmente mencionamos como la coagulopatía traumática. Dicho eso, y para más o menos ir aterrizando algunos conceptos, tenemos qué es la hemorragia masiva. Y este concepto lo he tomado de la guía institucional que la vamos a explicar en la siguiente charla en la Clínica Angloamericana, que es lo que la clínica y cada institución puede tomar como su punto
de referencia, ¿no? Que es el uso o plan de 4 unidades de glóbulos rojos en menos de una hora en pacientes anémicamente inestables con o sin sangrado evidente, una hemorragia mayor de 150 ml minuto, un reemplazo mayor al 50% de la volemia en 3 horas, una presencia de severo trauma severo abdominal, torácico, pélvico o múltiples fracturas de huesos largos. Esto lo vemos con regularidad, sobre todo en pacientes atropellados. O sangrado severo o de origen obstétrico. Y en el sangrado obstétrico es una súper emergencia porque esto puede conllevar a muerte materna, ¿no? Entonces, existe ya este manejo, inclusive latinoamericano, y algunos protocolos que vamos a señalar sobre el tema del origen obstétrico, que también otras causas quirúrgico que hemos visto, o el gastrointestinal, por ejemplo, en cirróticos, ¿no? En aquellos pacientes que tienen hemorragia eh, gastrointestinal severa que se deben ser rápidamente atendidos, ¿no? Aquellos que son portadores, por ejemplo, de varices esofágicas o tienen hipertensión portal con severa alteración de la circulación y que obviamente un sangrado en ellos puede ser y es una urgencia inmediata que requiere atención por las especialidades. Dicho eso, no es un tema de reposición. Hay que reconocer que existen diferentes situaciones clínicas. Puede haber cáncer, puede haber sepsis, puede haber stroke, puede haber un trauma, puede haber problemas obstétricos, puede haber malignidades hematológicas a la cabeza, y que todas estas pueden estar conduciendo a un tema de coagulopatía para posterior consumo de factores, y puede haber trombosis, puede haber una coagulopatía inducida por coagulación intraocular diseminada, falla multiorgánica y muerte. Entonces, acá, a manera de las ramas, no son menos importantes reconocer, ¿no? Y en nuestra especialidad en hematología, malignidades hematológicas, sin duda, porque requieren altas necesidades de transfusión, y por lo agudo de los cuadros nos lleva a nosotros tomar decisiones rápidamente. Y va desde lo verde a lo rojo. Lo verde, lo más básico, lo rojo, lo más complejo, ¿no? Entonces, este es lo que recomienda la guía europea para un desarrollo integral, ¿de acuerdo? Nos tocará a nosotros evaluar según nuestras capacidades de resolución donde estamos trabajando, en dónde nos ubicamos. Pero no puedo arrancar con lo rojo, pues. O sea, tengo que arrancar con lo verde, que es lo más importante, lo más relevante, ¿de acuerdo? Y según mis capacidades me voy complicando. Desde lo básico tenemos manejo de oxígeno y fluidos, los laboratorios que hemos mencionado que según nuestros niveles de resolución podemos tener, y obviamente algunos elementos logísticos que podamos tener para la terapia y el transporte de los pacientes. Importante, y eso sí lo podemos realizar, el manejo del pH, la temperatura y el calcio. O sea, no podemos estar pensando en colocar factor 8 o factor 7 cuando el calcio lo tengo bajo, por ejemplo. Y esta es una de las situaciones que vemos con frecuencia. Recordar pH, temperatura y calcio. Y calcio mayor de 0,9 milimoles litro. ¿De acuerdo? Importante recoger información sobre el historial médico, si es que hay tendencia de sangrado, si es que utiliza aspirina o el Plavix, si es que utiliza anticoagulantes, ¿no? Y si es que ha utilizado algún tipo de antídoto. Y ya vamos avanzando un poquito más, ¿ya? El ácido tranexámico, sin duda, un gramo STAT ha ayudado mucho. De hecho, es una recomendación de la guía europea, ¿no? Se puede repetir a las 6 horas, inclusive se puede administrar por paramédicos que atienden la emergencia inicialmente. Muchos personales de bomberos y los médicos que asisten ahí tienen este ácido tranexámico como punto inicial. Y vean ustedes, no es un tema menor. El fibrinógeno, porque tiene que ser valorado, porque este es uno de los puntos que ha demostrado la mayor tasa de falla en tu atención al paciente con sangrado masivo. Y por eso ya esto involucrará el examen del fibrinógeno, que no se hace inmediato, hay que tomar los test para poder hacerlo. Ya un poco más amplio, si es que se requiere complejo protrombínico, y en el caso de los pacientes con hemorragia masiva, bueno, ya la necesidad del banco de sangre, en la relación 1:1, que es lo más recomendable por la guía, plaquetas, si es que ya tenemos la valoración y si es que estas son de 50.000 o menos, nos gusta que tengan plaquetas 50.000, salvo que vaya a una cirugía en las cuales sí se recomienda
más de 100.000 y sobre todo cirugías del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Y como rojo mayor, digamos, el más avanzado, ya el repetir el ácido tranexámico. Y acá tenemos algunos medicamentos como el factor 13 y el factor 7 recombinante que se vienen utilizando en algunos centros, básicamente ya cuando es una acción mayor del tema del sangrado. Dicho eso, nosotros cuando tenemos una emergencia, podemos valorar y para eso existe el TASH. Probablemente ya lo han revisado ustedes, pero rápidamente para decir que es una escala rápida, digamos, sigue utilizándose. Hay algunas variantes, tiene un sistema inclusive online de unas apps que te permiten a ti también reconocerlo y que tienen una serie de valoraciones como por ejemplo la hemoglobina, exceso de base, presión sistólica, frecuencia cardíaca, determinación de fluido libre mediante una ecografía FAST, ¿de acuerdo? Establecer si hay una fractura pélvica estable o inestable, o una fractura de fémur abierta o que está dislocada. Vean ustedes que la alteración en huesos importantes como cadera, pelvis y como fémur, pues impactan mucho en el TASH, ¿no? E inclusive es el género masculino, ¿no? En hombres. ¿Esto qué te permite a ti establecer puntaje? Y este puntaje ha sido valorado, es muy actualizado, lo hemos utilizado en ocasiones que te permiten reconocer tu probabilidad de requerimiento de una transfusión masiva, ¿no? Obviamente un paciente con 24 puntos o más, pues obviamente alto requerimiento, ¿no? Si el paciente tiene anemia muy marcada, si tiene un base exceso menos de 10, si el paciente está hipotenso, si tiene una fractura, bueno, va a ser el puntaje más de 24 y esto sí es una alta necesidad de un requerimiento de este, transfusión masiva, ¿no? Regresando al tema de coagulación, y vamos a tocar unos cuantos slides sobre el fibrinógeno, que sí es importante que lo recuerden ustedes. Cuando nosotros implementamos la guía acá en la clínica angloamericana, a veces el perfil de coagulación o el determinado perfil prequirúrgico no incluía el fibrinógeno. Debe incluirlo. Y de hecho, hemos estado en una constante educación que es un factor importante a saber antes de cualquier procedimiento, precisamente para evitar complicaciones. O cuando un paciente está admitido en emergencia, un paciente está admitido en la UCI, saber cómo está su nivel de fibrinógeno basal, porque aquellos que están bajos probablemente van a terminar en un tema de sangrado, ¿no? Entonces, todos estos son los factores de coagulación. El fibrinógeno es el más importante de todos, una concentración cerca de 3.000 miligramos sobre el litro, que es lo que nos interesa, y es un factor que tiene una vida media de 90 horas, ¿no? En 2, 3 días hay un recambio importante e interesa que en el caso de un paciente que tiene, pues, hemorragia, pues el fibrinógeno tenga un valor estable, ¿no? Entre 1,5 y 4,5. Cuando está por debajo, obviamente hay mayor riesgo de sangrado, ¿no? Y esto nos sucede mucho en pacientes con cáncer o en pacientes post-quimioterapia o en los traumatizados. Y en ellos hay que tener ciertas precauciones al respecto. Entonces, el fibrinógeno, recordemos que es el factor más abundante, es el primer factor de la coagulación que alcanza niveles críticos en la hemorragia masiva y hemodilución, ¿no? Y que es una proteína que está en constante formación a nivel hepático y que habrán circunstancias en las cuales, bueno, pues puede estar alterado, ¿no? Cirróticos, pacientes con cáncer o mujeres que están con hepatopatías o en pacientes con infecciones hepáticas que pudieran originar disminución de estos valores y obviamente condicionar un menor nivel y mayor riesgo de sangrado, ¿no? Y esto es importante porque hoy por hoy tenemos maneras como aportar fibrinógeno. Y eso se ha avanzado mucho y lo hemos visto y valorado inclusive con colegas de diferentes regiones del país, ¿no? Una es la plasma fresco, que sí, nuestra mayor parte de los bancos tienen y pudieran estarse eh, abasteciendo, pero tendríamos que dar pues volúmenes importantes, ¿no? Para tener una cantidad apropiada de fibrinógeno, lo cual nos hace pensar en el siguiente componente que es el crío precipitado. Ya casi tenemos un problema, ¿no? De que hay algunos centros en la región. Ayer, bueno, la semana pasada conversaba con un colega
ginecólogo de Iquitos, ¿no? Y me decía, Antonio, crioprecipitado en Iquitos en ocasiones pues no tenemos y requerimos, ¿no? Entonces se utiliza plasma, pero también no puedo darle tanto plasma al paciente porque lo sobrecargo, ¿no? Entonces, ese es un tema complejo. Y para eso ya existen los concentrados de fibrinógeno, que así ya nos ha podido a nosotros permitir tener una alta concentración en pequeño volumen, ¿no? Entonces acá tenemos las bolsas de plasma fresco, las bolsas de crioprecipitado, esto sí tenemos en los bancos, recordemos, plasma es mucho volumen, el crioprecipitado dependemos de la existencia en los bancos de sangre, ¿no? Y que estos se obtienen como hemoderivados, ¿no? Pero ya te contamos con algunos componentes que han cambiado mucho el manejo del paciente agudo, ¿no? Sobre todo si hay fibrinógeno bajo y si es que obviamente lo puedo determinar mediante un examen de laboratorio, ¿no? Que es este producto, se llama Fibriga, que en pequeño volumen viene un gramo de fibrinógeno, ¿no? Que equivale a 6 críos, que equivale a 6 plasmas, ¿no? Y uno puede utilizarlo con rapidez y sobre todo sin requerir necesariamente el banco de sangre. Y esto es un punto donde nos ayudan mucho los químicos farmacéuticos. Toda institución que maneja complicaciones y cirugías complejas debe tener fibrinógeno concentrado, ¿no? Y debe estar bajo el resguardo y control, porque es un producto obviamente que hay que resguardar, tiene cierto nivel de cadena de frío por los químicos farmacéuticos de cada institución, ¿no? Y es que el plasma fresco versus el crío precipitado ha demostrado que cuando se comparan con el concentrado de fibrinógeno, bueno, hay grandes diferencias, ¿no? Estos son estudios sistemáticos que han mostrado el beneficio del concentrado de fibrinógeno versus plasma, inclusive versus crioprecipitado, y por eso es importante ser considerado en las maneras actuales que nosotros podemos manejar los pacientes agudos, ¿no? Esto también fue un tema complejo y me lo contaba un colega de Juliaca, de Puno, ¿no? De que también tienen, él es intensivista y me comentaba de que él maneja mucho el tema de salud materna y que en algunas situaciones, bueno, se ve que el fibrinógeno está muy bajo y no cuentan con otros productos, de manera que tenemos una herramienta importante, pero esta se utiliza en base a un parámetro previo de evaluación y obviamente exámenes de laboratorio preliminares que se están realizando. Entonces, recordemos de que esta gráfica, que creo que la vi en la presentación anterior, me habla pues de todo lo que es la hemorragia y los mecanismos para llamar, tomar las muestras, ordenar el banco de sangre, hacer un seguimiento, pero hay una serie de elementos importantes, ¿no? Como los procesos de detener el sangrado, y acá sí nos pueden ayudar mucho los cirujanos, considerar si es que hay drogas que están originando esta, en nuestro caso los anticoagulantes, y cuáles son los targets, ¿no? Los targets nos interesa una hemoglobina en 7, una plaqueta en 50.000, y acá están los diferentes componentes de la coagulación. No interesa llevar plaquetas a 200.000, ¿ah? No interesa llevar la hemoglobina a 10. En eso sí somos muy restrictivos y vamos a hablar al respecto. Sin embargo, mucho de esto también se lleva a cabo mediante mecanismos de resucitación. ¿Por qué? Estos pacientes, bueno, no es que están sangrando y bueno, hacen paro cardíaco, ¿no? Entonces ahí el intensivista interviene, los emergencistas también, y acá lo que hacemos es cuidar la vía aérea, prevenir la hipotermia, el calcio, que les mencionaba como un punto importante, mantener el calcio en un nivel bueno, y los targets, bueno, tenerlo en normocalemia, normocalcemia, un pH mayor de 7,35 y temperatura sobre 36, ¿no? Entonces, importante todo este proceso, no sin antes decir de que hay que repetir los test biológicos, los escenarios cambian. De hecho, hay veces estás tomando nuevas muestras y no tienes los resultados previos. Y esto puede tomar, obviamente, varios minutos. Y hay veces los test se pueden repetir entre 2 o 3 horas y generar tú un circuito nuevo de decisiones para acomodar la hemostasia de los pacientes. Hace un momento les hablaba de que un paciente que sangra puede tener una coagulopatía inducida por trauma. Y esta coagulopatía inducida por trauma puede tener dos fenotipos. Puede tener un fenotipo de hipocoagulabilidad o un fenotipo de hipercoagulabilidad. E inclusive existen fenotipos mixtos. Vean ustedes, paciente sangró, se hizo las reposiciones, controlaste el calcio, la temperatura, normotenso, buen nivel de potasio,
el pH va bien, se recuperó la presión arterial, la emergencia no termina ahí. El paciente va a ser de lo más probable una coagulopatía inducida por trauma, que es en las primeras 24 horas un fenotipo de hipocoagulabilidad. Hay consumo. Por eso el paciente tiene que pasar a una unidad de cuidados intensivos para ser vigilado y monitorizado. Pero después de las 48 horas puede haber un mecanismo de hipercoagulabilidad. Se va para el otro extremo. Y acá, por ejemplo, si bien es cierto, estamos cuidando la coagulación, acá podemos nosotros estar anticoagulando, porque existe mecanismos en una y en otra. Vean ustedes, en hipocoagulabilidad puede haber hiperfibrinolisis, disfunción plaquetaria, depresión de fibrinógeno, disminución de la generación de trombina. Todos estos pueden generar un fenotipo de hemorragia. Y en otros casos, ya pasadas las 48 horas, vemos que puede haber aumento de generación de trombina, hiperfibrinogenemia. Vean ustedes, rápidamente el hígado comienza a producir fibrinógeno, activación plaquetaria y supresión de la fibrinolisis. Y esto de acá puede producir un fenotipo trombótico. El manejo de este y de este es diferente y con regularidad atendemos pacientes pasado el sangrado que lo estamos dando tromboprofilaxis con enoxaparina, ¿no? Porque básicamente es el manejo del fenotipo. En hemorragia obstétrica, algunas palabritas rápida porque si hay mucho trabajo, porque esta es una de las áreas que más se ha impactado. De hecho, la Sociedad Americana de Hematología lo tiene en continuos protocolos y que permanentemente lo repiten porque esto impacta en la muerte materna, ¿no? Y esto es porque la hemorragia obstétrica es una de las principales causas de mortalidad materna en todo el mundo, ¿no? Entonces, un país que se jacta de tener buenos estándares de salud, la muerte materna debe ser uno de los índices que debe ser altamente controlado porque existe, ¿no? Y una de ellas es la hemorragia, ¿no? Y acá vemos que la hipofibrinogenemia es una de las causas principales. Esta experiencia se ha recogido en diferentes protocolos, ¿no? Y obviamente hay programas internacionales de la OPS que es cero muerte materna por hemorragia. Existirán situaciones críticas como por ejemplo gestantes con cáncer, gestantes con enfermedades complejas, pero la gestante con hemorragia puede ser controlada, ¿no? Y esto es un dato que se establece como un plan integral en las Américas para que por hemorragia pues no exista muerte materna, ¿no? Llevarla a cero. Y básicamente el algoritmo es mucho de lo que hemos conversado, ¿no? Incluye inclusive, ven ustedes, pruebas viscoelásticas, pero acá el core, y quiero que centren acá, es el fibrinógeno, 200. Se establece como 200. Es un trabajo muy bonito en Colombia que lo establece en 223. Hay una colega que ella es intensivista y ginecóloga que ha hecho un lindo trabajo de la experiencia local y que han visto que sobre ese punto 223 hay un mayor riesgo de sangrado. Como fuera, si una paciente tiene menor de 200, obviamente hay una serie de mecanismos para poder mejorar esto mediante el uso del concentrado de fibrinógeno. No sin antes de que existen otros mecanismos para poder controlarlo, como son el complejo protrombínico, o si es necesario transfusión de plaquetas en algunas de ellas, ¿no? Pero el core principal es en que este fibrinógeno esté 200 para arriba, para poder nosotros darle el suplemento necesario, ¿no? Esta es una recomendación inclusive del Grupo Europeo de Anestesiología, que lo ponen como recomendación muy importante el reemplazo del fibrinógeno y en el caso de plaquetas, siempre recomendar, si es que este está por debajo de 150, asegurarnos que el fibrinógeno esté por debajo de 2 para efectos de poder también la reposición respectiva. De manera que existe toda una estrategia integrada para efectos de poder controlar y tener como un mecanismo base el factor perdón, el concentrado de fibrinógeno. También unas palabras para los colegas cirujanos, ¿no? También cirugía cardiovascular tiene sangrados mayores y sobre todo aquellas cirugías que requieren circulación extracorpórea, ¿no? En las cuales hay que usar anticoagulantes, en las cuales también vemos una posibilidad de consumo de factores
dentro del mismo procedimiento, ¿no? En ellos, por ejemplo, vemos el uso de la protamina, las pruebas viscoelásticas y también acá el fibrinógeno. Y acá tienen un core más o menos en el rango de 150, ¿no? Y se ha visto que los protocolos en los cuales se evalúa el fibrinógeno y se puede ver que este valor sobre 150 quizás es lo más recomendado. Esto también en trasplante hepático. Es una experiencia también amplia que existe. Hospitales complejos como el Hospital Almenar, el Hospital Rebagliati, donde hacen trasplante hepático. Ahí comenzó el tromboelastograma, por ejemplo, ¿no? Vean ustedes el core, que es las pruebas viscoelásticas y la valoración del fibrinógeno en este grupo de procedimientos, ¿no? Eh, Inclusive las valoraciones mediante la utilización de concentrados, si es que se requiere en la protamina, y en algunos casos, obviamente, si es que hay crioprecipitado, si es que hay este complejo protrombínico, ¿no? Si hay plaquetas menos de 40.000, el requerimiento con transfusiones de plaquetas requeridas. Pero vean lo importante cómo se han integrado en estos tres guías distintas pruebas viscoelásticas y valoración del fibrinógeno para poder prevenir los desencadenantes que son el sangrado masivo, que por lo general en estos tres escenarios pueden surgir, ¿no? Cirugía cardiovascular, el trasplante y también en el tema gineco-obstétrico. En cuanto a anticoagulados, que también lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Cada vez en nuestro medio, en nuestro centro, ya usamos menos la warfarina, pero hemos comenzado a utilizar los nuevos anticoagulantes orales. Pero el tema del sangrado también se observa. Se observa porque son pacientes que tienen comorbilidades asociadas, falla renal a la cabeza o tienen falla hepática y entonces la anticoagulación se vuelve de alto riesgo. Y una coagulación de alto riesgo también conlleva un tema de sangrado, ¿no? Entonces, en warfarina tenemos mecanismos que vamos a hablarlos en un minuto, pero en el caso de los nuevos anticoagulantes orales, existe en el mercado Andesanet, por ejemplo, para los Avanes, el Siraparantac para ambos y el Idarucimab para el Dabigatran. Todos ellos han mostrado gran beneficio, pero no necesariamente es lo que tenemos en el medio, ¿no? De hecho, vean ustedes cómo actúa el Idarucizumab contra el Dabigatran o cómo actúa el Endesanet en el caso de los Savanes y cómo actúa el Sirapantac en el contexto de todos los anticoagulantes, ¿no? Son terapias target muy relevantes, no siempre las tenemos en su momento, pero nosotros solemos tener como consideración, y eso lo vamos a ver más adelante, la utilización de concentrado de complejo protrombínico, ¿no? Si es ser necesario, y valoración con algunos componentes si se requiere, por ejemplo, concentrado de fibrinógeno. Bien. Unas palabras finales en el contexto del manejo pediátrico. Esto me parece que ha sido revisado el día de ayer por el doctor Leiva, pero para recordar básicamente que hay dosis, no es un tema aislado, se puede observar también hemorragia masiva en población pediátrica y que estos tienen que tener un mecanismo de reposición, tanto de rojo, plasma fresco, plaquetas y crioprecipitado. Obviamente acá manejamos volúmenes muy pequeños y hay que manejar dosis muy precisas, con incrementos esperados y con targets que son diferentes al que manejamos en el momento, en el escenario de los pacientes adultos, ¿no? E inclusive la velocidad de infusión, porque estas pueden producir congestión pulmonar. Entonces, en el mundo pediátrico, la hemorragia masiva existe, hay una pérdida de volemia completa en 24 horas o calculada 70 ml kilo o una pérdida del 50% de volemia en menos de 3 horas. El tratamiento más o menos estandarizado, cristaloides, tranexámico y en el caso de ser requerido, pues el suero fisiológico y los derivados de los componentes sanguíneos, ¿no? Y acá están glóbulos rojos 30 cc kilo, evaluar a la hora, evaluar a las 2 horas, a ver cómo se están moviendo los glóbulos rojos, el plasma fresco, si es que requiere crío o plaquetas, ¿no? De igual manera, es importante repetir y en algunos casos se puede utilizar factor 7 recombinante si es que persiste el sangrado. Esto del factor 7 lo vamos a comentar en la siguiente charla que nosotros tenemos. Bueno, algunos documentos de referencia.
Y recuerden, el tema de la guía europea es súper importante, nos ha funcionado mucho, nos ha dado mucha ilustración sobre el manejo de los pacientes que pudieran tener. Estas son las instituciones donde hemos venido laborando y obviamente voy a estar muy atento a sus consultas y sus preguntas y los puntos de contacto. Muchísimas gracias.